Quiero presentarles esta tarde de manera muy especial, que nos va a hablar esta tarde acerca de las misiones en la piel de una mujer. Ella es nuestra hermana Gineret Cortés, misionera en Guatemala, esposa de nuestro hermano Vicente Arango. Aleluya. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Un día, afanada, corriendo, saliendo de mi trabajo, porque era muy joven, tenía 17 años cuando yo ya trabajaba. El sustento en casa no era tan fácil, realmente había faltado mi padre. Y eso hacía que yo tuviese que trabajar y ayudar en algo en casa. Pero nunca dejaba de asistir a ninguno de los cultos, a ninguno de los servicios, a ninguna de las actividades que se hicieran en la iglesia. Así llegara tarde, me hacían la última banca. Y ese día en especial, había una vigilia en la iglesia. Y yo no podía faltar a la vigilia. Sé que llegué tarde, pero yo sabía que para el Señor no era tarde. Me arrodillé en la última silla y empecé a orarle al Señor y a decirle: Señor Jesús, yo quiero servirte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. He visto que mujeres sirven al Señor. He visto que hay mujeres que, aunque no son casadas con pastores, sirven al Señor. Yo quiero ser esa mujer que te pueda servir. Un día, estando ya casada, en una iglesia, la cual pastoreábamos con mi esposo y mi familia en el momento, recibí ese llamado, maravilloso llamado. Hubo un culto misionero y mientras se desarrollaba la actividad en el culto misionero, yo sentí algo especial, algo extraño de hecho. Le expresé a mi amiga, la que tenía al lado. Le dije: Magda, me siento enferma, hay algo que me está pasando. De repente me dio un escalofrío tan extraño, no sé qué es lo que está pasando. Yo creo que me voy a retirar, amiga, me voy mejor para la casa. Y cuando se terminó el programa misionero, que se acostumbraba tan hermoso en aquellas épocas a hacer programas misioneros en los cultos misioneros, yo volví a sentirme normal. Y entonces entendí que Dios me estaba haciendo un llamado especial. Que si yo estaba preparada para la obra misionera, no, nunca estuve preparada. Y yo podría decir que mis compañeras no estaban preparadas para irse a la obra misionera. De hecho, yo podría asegurar que ni siquiera nuestros esposos estaban preparados para salir a la obra misionera. Enfrentarme a llegar a un país con una cultura muy diferente a la mía fue duro para mí. Y como diría el hermano Tobías, hay algo que uno no cuenta, hay muchas cosas que uno no cuenta. Para mí enfrentarme a ese nuevo reto no fue nada fácil, aunque hablábamos el mismo idioma, porque Guatemala es un país maravilloso donde se habla el español. No era sencillo. Yo tenía 25 años, tal vez 26 años cuando nos fuimos. Yo siempre soy mala en las cuentas, mi esposo es muy exacto en esa parte, pero era joven. Me había casado con un hombre maravilloso, pero con una responsabilidad grande. Aprendí a ser mamá, aprendí a ser esposa de pastor, aprendí a ser misionera. Un hombre que llevaba un recorrido amplio en su ministerio, pero yo apenas estaba aprendiendo a hacer todo ese trabajo. Y entonces vinieron los pensamientos en los cuales uno dice: ¿yo qué estoy haciendo acá, Señor? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Realmente estoy bien o me he equivocado o nos hemos equivocado? No siempre es tan fácil como uno quisiera que fuese estar en la obra misionera. Y hubo retos, bastantes retos.
Cuando se comienza, no siempre es muy fácil todo. Y lo escuchamos en cada uno de ellos. Recuerdo que hubo una familia maravillosa, la cual queremos mucho, nos recibió en Guatemala. Y como hablábamos ahora con nuestras compañeras, mientras ellos están con nosotros, nosotros nos sentimos felices, seguros, tranquilos. Pero cuando ellos regresan a su país o cuando regresan a sus casas, estamos enfrentándonos a la realidad. Doy gracias a Dios por el hombre que siempre he tenido a mi lado, porque él no se rindió en el momento. Al otro día de haber llegado, llegó con la licencia de conducción para conducir en Guatemala. Y entonces después comenzamos a buscar las cosas que necesitábamos y empezamos a buscar un lugar donde pudiésemos predicar. Y entonces encontramos un lugar donde había un parqueadero bastante grande y dijimos, aquí nos vamos a ubicar. Lo importante, lo que primaba era poder tener un lugar donde nosotros pudiéramos hacer los cultos. Con la inexperiencia total que yo llevaba, con la inexperiencia total, mis hermanos, pero allí nos ubicamos, encontramos este lugar. Mi esposo más adelante, en otra oportunidad, podrá contarles cómo fue el proceso para alquilar, que fue guiado también por el Señor. Y entonces llegamos allí y entonces dijimos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una casa, vamos a adaptar la casa, vamos a comprar las camas, vamos a comprar la mercadería, vamos a comprar todo lo que se necesita. Y entonces ahí aprendí algo muy maravilloso, mis hermanos, que a veces suele olvidársenos a nosotros, y es que nosotros dependemos totalmente del Señor. Si tú y yo entendemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, Él se encarga de absolutamente todo, y entonces tú no tendrás que estar pensando hoy qué comeré o qué beberé, porque el Señor tiene el control de todo. Y entonces nos fuimos muy contentos. Recuerdo ese día. Entonces nos fuimos al banco a retirar lo que con tanto amor hacen todos ustedes cuando despiden a un misionero. Hacen reuniones, recogen dinero, hacen actividades, nos dan regalos, nos envían llenos. Es más, lloran porque nos vamos y nosotros lloramos porque los dejamos, pero vamos con la bendición. Y entonces nos fuimos a retirar ese dinero. Recuerdo entonces que fuimos y retiramos todo lo que teníamos en el banco, porque hay otra cosa también que quiero contarles hoy, que yo sé que muchos de ustedes no saben. Cuando uno sale a la obra misionera, prácticamente se va sin nada, todo lo regala, porque aunque quisiéramos que los hermanos compraran y las personas nos compraran las cosas que tenemos, no nos compran. Entonces en última instancia regalamos todo lo que tenemos para podernos ir, porque ¿qué más podemos hacer, verdad? Entonces yo recuerdo que retiramos ese dinero del banco y nos fuimos en una camionetilla, en una van que nos habían prestado nuestros hermanos, que nos habían recibido, y nos fuimos. Mi esposo conducía, ya estaba en la parte de adelante, y en la parte de atrás de la camionetilla estaban nuestras hijas, Luisa, Marcela y mi bebé. Y entonces íbamos en una vía, y yo recuerdo que hubo un semáforo, y cuando paramos en ese semáforo, yo vi el rostro de un joven, y cuando lo miré, sentí algo que me pasó y me dio mucho susto, pero dije para mis adentros, Señor Jesús, nos van a robar. Solo lo dije para mí, pero inmediatamente mis pensamientos también llegaron y dijeron, no, pero es que está acá, nosotros vamos dentro del carro, el semáforo va a pasar y nosotros nos vamos. Y evidentemente fue así, y nos fuimos. Recuerdo que ese día nosotros íbamos a comprar el atril para poner la Biblia, o el pedestal, como se le dice en Guatemala.
Y entonces nuestros hermanos nos dijeron exactamente dónde podíamos comprarlo, en la zona de las ebanisterías, como lo diríamos nosotros aquí en Colombia. Pero los hermanos lo que obviaron decirnos es que tuviésemos mucho cuidado, porque la zona 13 no es la mejor zona del país o de la ciudad. Y recuerdo que nos fuimos para ese sector buscando el atril. Comprábamos algunas cositas, no todo lo que necesitábamos. Y llegando allá, mi esposo parqueó el carro y se bajó del carro. Cuando él se bajó del carro y se entró a la ebanistería, yo vi por el retrovisor nuevamente el rostro que había visto en ese ascensor, en ese semáforo. Y entonces entendí que lo que yo había sentido era lo que iba a pasar, pero que yo no lo hablé. Y entonces en ese momento a mí me sacaron de la camionetilla, y había una costumbre que mi esposo tenía, ya no la tiene. Él dejaba las llaves pegadas en el carro, y el otro se subió, tomó la camionetilla y se fue. Fue el momento de más angustia. Yo diría que uno de los más angustiantes de mi vida. He tenido 2 sucesos que no quiero repetir nunca, y uno fue ese. Se llevaron a nuestras hijas con todo en el carro, y entonces yo saqué fuerzas de donde no tenía y le dije, como le digo aún todavía a mi esposo: viejito, viejo, amor, se llevaron las niñas. Y fue un momento, hermanos, que yo no lo puedo describir, de una angustia impresionante. Gritábamos en plena calle, mi esposo se atravesó en la calle y gritaba, y tal vez yo puedo omitir muchos detalles en esta tarde, porque él tiene mejor memoria en esos aspectos que yo. Pero tengo que confesarles, hermanos, que yo sí le reclamaba al Señor. Y yo le decía: Señor, ¿por qué tú nos traes a este lugar, a este país? ¿Por qué nos haces esto? Tal vez en mi ignorancia, tal vez en mi fragilidad, en no entender que Dios tenía grandes cosas para nosotros. Y entonces mi esposo invocó el nombre del Señor para que el Señor nos pudiera ayudar. Y una mujer muy valiente salió de uno de los negocios y le dijo: Señor, súbase a la camionetilla. Ya tenía un pick-up. Yo me subí a la parte de atrás, al platón, no sé cómo se dice. Me subí ahí y mi esposo se subió con ella. Y empezamos a dar vueltas, porque ¿qué íbamos a pensar? ¿Qué íbamos a saber? ¿Para dónde habían agarrado a estas personas? Yo solo recuerdo que ese muchacho le decía: mis hijas dicen, Luisa dice. Él solo nos decía: ¿dónde está el pisto? ¿Dónde está el pisto? ¿Dónde está el pisto? Y ella le decía, Dios le dio una fortaleza maravillosa a Luisa, porque Luisa es súper nerviosa, pero le dio una fortaleza inmensa. Ella le decía: Señor, por favor, déjenos. Mire, nosotros no conocemos este país, no somos de este país. Déjenos, por favor, suéltenos, por favor. ¿Dónde está el pisto? ¿Dónde está el pisto? ¿Y cuál es el pisto? Entonces él le dijo: el dinero. Desde el banco nos habían, como se dice, seguido. Desde el banco sabían que estábamos retirando esa cantidad de dinero. Y para no cansarlos, como dicen en Guatemala, nos fuimos a la estación más cercana. Vicente le dijo: vámonos a la estación más cercana de policía. Y nos fuimos, y el Señor permitió que todo fuera para bien. Claro, obviamente mi esposo explicó el caso, lo que estaba pasando. Las calles se cerraron alrededor, la policía hizo esto, y entonces en determinado momento ya nos pudieron comunicar y decirnos: pastor, tranquilo, ya sus hijas aparecieron, no se preocupe. No. Es maravilloso, hermanos, entender lo siguiente: la dependencia del Señor debe ser total.
A veces se nos olvida que Él guía nuestras vidas, nuestros pasos, que Él va delante de nosotros, que Él sabe absolutamente todo lo nuestro. Y cuando tú y yo ponemos en las manos del Señor nuestras vidas, entonces Él puede dirigirla y Él puede hacer todo lo que quiera con nosotros. Pero tenemos que disponernos. Y ese día entonces yo entendí que yo dependo solo de Él, y que si nosotros dependemos de Él, Él hará lo que tenga que hacer. Ellas aparecieron. Hubiésemos querido que hubiera aparecido el resto. Hubiésemos querido que la camionetilla estuviera bien. Se echó a perder. La mercancía se la llevaron, el dinero se lo llevaron, la camionetilla se echó a perder. Pero nuestras hijas estuvieron bien. Y aunque el enemigo nos atacó, hoy escuchamos al hermano Ever contándonos cómo la obra en Guatemala sigue creciendo y no se detiene, porque el Señor está con nosotros en todo momento y está aquí también. Qué bueno que tú tienes un llamado misionero, te dispongas para servirle al Rey. Dios les bendiga. Quiero presentarles ahora a otro misionero, un gran hombre de Dios en el país de Tanzania, nuestro hermano Jesús Pinto. Qué bueno tenerle aquí con nosotros. También le damos la bienvenida a este lindo congreso. Encontré la iglesia de Dios, dijo el profesor Odhiambo. Odhiambo era nuestro profesor de inglés. En Tanzania se habla la lengua oficial Swahili y la lengua de documentación inglés. Al hablar con él, se inquieta y el hombre entiende la unicidad, entiende el nombre, el bautismo de Jesús. Y él llega a su casa, 130 kilómetros, llamado Iquiriri, y le dice a la esposa Salomé: encontré la iglesia de Dios. Y ella le dijo: Odhiambo, usted ha hablado con muchos misioneros. Él había sido reportero, tenía un programa radial, profesor de inglés de Kenia. Y le dice: Odhiambo, usted ha hablado con muchos misioneros. Eso la gente de afuera no, eso no. Y él le dice: no, esta sí es. Mire lo que enseñan. Enseñan una vida de consagración. Enseñan la unicidad de Dios. Dios es uno. Él venía de una familia musulmana que son monoteístas. Y luego cayeron a una iglesia trinitaria. Entonces él decía: encontré ahora sí aquello que realmente hay en nuestro corazón, que Dios es uno. Entonces ella dijo: pues que venga aquí el misionero, el pastor, y yo me bautizo. Y entonces nos fuimos con mi esposa, con mis hijos, llegamos a Iquiriri. Digan Iquiriri, ya casi. Llegamos allá y efectivamente nos estaban esperando, nos trataron muy bien. Y la bautizamos a ella. Y le digo: profesor, ¿cuándo lo bautizamos a usted? Y entonces me dice: algún día. Porque él tenía muchas raíces en su corazón, porque había participado en una misión de Suecia, y ese misionero los trataba de chimpancés a los negritos de África. Qué terrible. Y les decía cosas que los hacía sentir muy mal. Y entonces decía: algún día. Pasaron los días, llegaba a la casa, nos daba la enseñanza, una enseñanza personalizada. Y entonces un día me dice: me voy a hacer bautizar, hermano, ya es el momento. Y fuimos y lo bautizamos. Fue una alegría inmensa. El profesor Odhiambo, Manuel Mande Odhiambo. Y cuando lo bautizamos, él quiso comenzar a seguir creciendo en la fe, y realmente un día me dice: hermano,
Le voy a contar algo, hermano pastor. Yo hice un pozo de agua. Él es el del pozo, hermano Vicente, en Iquiriri. Yo hice un pozo de agua, hermano, pero el agua me salió salada. Y a esa agua salada yo le agregué más sal. Y dije, en el nombre de Jesús, que estas aguas se limpien. Porque el agua es muy escasa en África. Y entonces el que hace un pozo de agua abriga la esperanza de que le salga agua buena, potable. Pero resulta que no, le salió salada. Y el agua salada sirve solamente para el aseo. Y él dice, apenas yo creí en el Señor y le dije, que estas aguas se limpien, así como se limpió mi corazón. Y resulta que fueron a sacar agua después y ya eran aguas buenas. Se sentía que ya se habían vuelto potable. Aleluya. Y me dice, hermano, coloqué una venta de agua en mi casa y quiero invitar a ver para que vea cómo está. Y entonces colocó un motor en la parte de adentro para extraer el agua a un tanque grande, y este tanque que baje por gravedad. Y aquí le colocó 2 válvulas para que la gente que llegara, entonces con galones allí se llenara los galones y la gente venía haciéndole fila. Tanto así que en las épocas del verano fuerte, desde la misma policía venían con camionetas para que les vendieran el agua ahí. Del puesto de salud llevaban el agua de ahí, era el agua mejor de ese pueblo. Gloria a Dios. La gente decía, esta es la mejor agua de todas. Un vecino de él, musulmán, allá hay hartos musulmanes, le dio envidia y dijo, ¿y por qué solamente para allá? Yo también voy a hacer un hueco. Hizo un hueco y le salió salada el agua de él. Y entonces se puso bravo y dijo, es porque allá hacen brujería. Creen que esto era con brujería. El hermano de ambos me dijo, hermano, el Señor ha sido muy bueno. Tengo trabajo, enseño, la esposa también. Pero yo quiero hacer algo para la obra de Dios. Casi todos los africanos esperan que usted les lleve. Deme. Pero este dijo, voy a dar. Y donó un lote esquinero muy bonito. Y me dijo, pastor, venga hasta acá. Me hizo parar ahí en el terreno y me dijo, este terreno es para que construyamos un templo y prediquemos esta doctrina que ustedes nos trajeron. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando yo hablo con la esposa y me dice, sí, estamos de acuerdo en dar este terreno para que se predique. Nos conseguimos los trabajadores, hicimos las sequías y ya quedó, cuando nos fuimos ya llegó el momento de venirnos, quedó hasta arriba para colocar el techo. Esa es la obra de Dios. Dios limpia y sana el alma humana, y como la persona después también apoya la obra de Dios. Eso nos ha pasado a nosotros todos. Pero ¿saben qué? Quiero contarles algo para lo que nadie me preparó. Nadie me dijo que había un choque ambiental cuando llegara a ese lugar. Nadie me dijo que el agua era escasa y que la gente, por esta necesidad de poder encontrar buena agua, algunos no se bañan cada 3, 4, 5 días en un calor fuerte, y que transpiran y que la transpiración es fuerte. Nadie me contó eso. Para mí fue muy difícil, porque cuando yo llego y encuentro en esa semana, sí había llovido y habían unas sequías a los lados de la carretera, y había llovido y no había drenajes buenos, y habían botellas, habían bolsas, no hay un buen tratamiento de basuras, y olía feísimo. Y entonces yo le dije al misionero,
esto está terrible. Y luego vamos a hacer el culto a un determinado lugar. El culto era a las 4 de la tarde, los hermanitos contentos, saltando, alegres, sudando. Y luego, pastor, y abrazándolo a uno. Y fuerte la transpiración. Yo decía, pues no tienen la culpa, pero el problema soy yo. Yo soy el problema. Llego a la casa y empiezo a sentirme mal. Le digo a mi esposa, yo no quiero cenar esta noche. No siento, yo sufrí de gastritis crónica. Mi olfato es un poco fuerte. Y entonces me arrodillo a orar y le digo, Señor, fracasé. Tal vez usted no sabe qué es el fracaso. O yo no sé si usted ha probado el fracaso. Yo probé el fracaso. Y me arrodillo. Esa noche fue larga. Le digo, Señor, yo no voy a poder. Qué vergüenza con los hermanos del consistorio, la iglesia. Un viaje tan largo y yo no voy a poder. No voy a poder porque no me da. Qué vergüenza de volverme sin hacer nada. Eso no lo cuenta uno casi. Entonces estoy orando. Ya había hecho la universidad. Yo dije, me voy a preparar. 15 años de ministerio. Y bueno, yo dije, voy a servir al Señor. Y verdad que a eso fuimos. Pero yo le dije, Señor, yo no puedo. Pero Dios es tan bueno que en la mañana habla mi corazón. Y yo sentí que Dios me dijo, ¿cuánto tiempo se demora un médico para ser médico? Y yo respondo dentro de mí, yo estoy de rodillas orando, Señor, después del bachillerato, 5 años, ya son 16, un año el año rural. Y luego escucho la voz que me dice, ¿cuánto tiempo se demora alguien para ser cirujano? Hay otros 4 años, como 20 años. Y cuando el cirujano llega al quirófano, ¿qué va a hacer un cirujano en un quirófano? Y entonces yo digo, pues, sacar tumores, sacar partes de cáncer. Yo estoy hablando con Dios. Y cuando Él está sacando eso, Él renuncia. No. Él se lava las manos. Eso huele horrible, terrible. El cuerpo humano es terrible por dentro. Él de una vez fracasa. No. Y luego siento que me dice, Él hace su trabajo, se lava, se organiza y sigue al otro día y todos los días. Haga lo mismo. Y yo le digo, Señor, gracias, voy a hacer el trabajo. Ocho años en Tanzania. Y no quiere decir que eso no sintiera nada, ¿sí? Pero yo sentía que estaba haciendo el trabajo en diferentes escenarios.
Y cada vez que volví yo decía, Señor, gracias. Estoy haciendo un trabajo como lo hace el cirujano. Jamás critiqué a alguien, jamás. Los niños, las señoras, jamás las critiqué, jamás. Le di la altura que le da el maestro a este trabajo. Es que el maestro sabe lo que este mundo necesita. Dios nos está formando. Aleluya. Sea el nombre del Señor bendito.